En la clase número 2 analizaremos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo que nos proponemos en esta clase es caracterizar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la caracterización veremos los diferentes componentes no personales que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre los que definimos los objetivos, contenidos, métodos, evaluación, formas de organización y medios de enseñanza. Para nosotros estudiar los componentes no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que analicemos y recordemos que la didáctica es una rama de la pedagogía que tiene por objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, analizaremos el proceso pedagógico a partir de dos aspectos fundamentales, viendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y estudiando el mismo a partir de los componentes y los rasgos esenciales. Dentro de los componentes mencionamos los objetivos, los contenidos, los métodos, la forma de organización, la evaluación y los medios de enseñanza, y dentro de los rasgos analizamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un carácter sistémico a partir de cómo se organiza, se estructura y desarrolla, es procesal a partir de una organización que se presenta en el mismo, es multilateral porque en él influyen diferentes agentes y factores, es contradictorio ya que en ocasiones no se logran los resultados esperados a partir de que se den las condiciones necesarias, y es un proceso legal a partir de que se organiza para un nivel de desarrollo social. En este sentido, es importante que cuando analizamos los componentes, vemos que el primer componente es el objetivo, y este se define como una categoría principal dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el objetivo nos plantea los logros que pretendemos alcanzar durante los procesos formativos en los estudiantes. Además, cuando estudiamos la categoría objetivo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que se tenga claridad en que este objetivo es formulado en función de los logros que debe alcanzar el estudiante y no debe ser organizado en función del docente. Por lo tanto, vemos que el objetivo como categoría rectora dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje nos va a permitir lograr la relación entre los diferentes componentes no personales, ya que a partir de su organización y la definición del objetivo es que se van a integrar los diferentes componentes dentro de una clase. A través de la determinación de los objetivos es que se van a presentar cuáles son las habilidades y los conocimientos que debe alcanzar el estudiante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto va a permitir entonces que se contemplen cuáles son los niveles de asimilación del conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos referimos a los niveles reproductivo, aplicativo y creativo que debe ser trabajado por parte del docente en la construcción de las actividades de aprendizaje. Estos objetivos, cuando se plantean dentro de un proceso de planificación, siempre van a ser derivados desde los programas de estudio o desde documentos oficiales, llámese currículo u otros documentos de estudio. Dentro de los objetivos también vamos a ver que están expresados los conocimientos y las habilidades en el orden intelectual de análisis, síntesis, reflexión, generalización, comparación que debe lograr un estudiante, y estos objetivos también nos van a orientar hacia los elementos esenciales dentro de los contenidos que se van a trabajar. Un aspecto muy importante dentro de los objetivos es que los objetivos van a ser una expresión de los niveles educativos y desarrolladores que debe alcanzar el estudiante en la clase. Los contenidos, como un componente fundamental que recibe atención dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para centrarnos en las habilidades, los conocimientos, las destrezas que va a lograr un estudiante, en él se van a declarar los conocimientos y las habilidades, así también como las normas de relación con el mundo y el sistema de actividad creadora que se va a lograr a través de los contenidos. Estos contenidos también van a evidenciar la presencia de elementos educativos que a través de ellos deben ser abordados y tratados durante la clase, de forma que la clase sea un espacio generador de
valores en la formación del ser y el hacer de un estudiante. Es importante que los contenidos también logren un nivel científico, por lo tanto que respondan a las necesidades y a los avances científico-técnicos que está evidenciando las diferentes ciencias que se están trabajando a través de un contenido, así como va a abordar las diferentes relaciones, el contenido, para encontrar salida en la clase a través de los diferentes componentes. Y los contenidos también van a permitir un tratamiento adecuado de los conceptos, algoritmos y procedimientos que debe alcanzar un estudiante en el desarrollo de los aprendizajes. Cuando nos referimos a los métodos, estamos precisando el cómo enseñar, y es importante que estos métodos que se van a seleccionar para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen como esencia contribuir al cumplimiento de los objetivos de los contenidos y dentro de los contenidos a las habilidades que el estudiante debe ir desarrollando. Los métodos, como parte esencial de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, van a mostrar una sistematicidad en las acciones que se deben realizar en el proceso de aprender a partir de la relación que se establece entre el profesor y los estudiantes, así como los estudiantes, ya que el método genera cómo se va a desarrollar las diferentes situaciones de aprendizaje que son planteadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El método también va a mediar la relación y las acciones que se van a establecer durante el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor, y estas deben estar dirigidas a estimular los niveles de asimilación del conocimiento que dijimos anteriormente, que son los niveles reproductivos, aplicativos y creativos, así como facilitar las acciones que en el orden grupal individual va a realizar el estudiante en el proceso de aprender. Los métodos nos van a permitir orientar y controlar de manera adecuada las diferentes situaciones de aprendizaje que son organizadas para el desarrollo de la clase, ya sea para la clase presencial o para el trabajo extracurricular que se debe organizar también como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y va a medir las acciones que se establece entre el estudiante acorde a los logros y objetivos que se plantean. Para nosotros buscar una relación entre los componentes que se han trabajado a partir del logro que va obteniendo el estudiante, vamos a hablar entonces de la evaluación. La evaluación es un componente muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual debe ser cambiado, transformado a partir de las relaciones que se va a establecer entre el objetivo, contenido y método. La evaluación es el componente que nos permite referenciar cómo vamos logrando los objetivos, qué ha logrado el estudiante del contenido y cuáles son métodos que tenemos que pensar para ir mejorando el proceso de aprendizaje. A través de la evaluación se van a comprobar los contenidos que se van impartiendo, y esto permite que se pueda ir modelando estrategias para ir perfeccionando las acciones que se realizan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. También permite medir cómo se están asimilando los conocimientos por parte de los estudiantes a partir de los diferentes niveles que se están trabajando, así como adecuar las prácticas que realiza el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permite que se vaya comprobando de forma sistémica los aprendizajes que logra el estudiante. Para nosotros lograr dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje poder operativizar todo lo que queremos lograr en el aprendizaje del estudiante a partir de los objetivos, contenidos, métodos y evaluación, es importante que tengamos en cuenta que los medios, desarrollar el control de las actividades a partir de integrar toda una serie de acciones que se pueden corroborar dentro del ámbito pedagógico. Es importante que se tenga en cuenta cuál es la selección que se va a hacer en función de los objetivos, los contenidos y la evaluación, para que estos faciliten el proceso de aprendizaje, así como también nos van a permitir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo para los estudiantes a partir de las acciones o situaciones de aprendizaje que se van a plantear. También permiten contribuir al cumplimiento de los objetivos que se plantea el profesor en clase, se convierten en vía para estimular los conocimientos y las acciones que son propuestos por el profesor en función de los conocimientos que deben ser desarrollados y adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de diferentes acciones.
Otro aspecto fundamental que nos brindan los métodos es que son un soporte de los contenidos que va a desarrollar el maestro en clase. Y el último componente que nos permite estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje son las formas de organización. En la forma de organización es importante que el docente tenga en cuenta que hay diferentes formas de organización, como pueden ser las clases introductorias, las clases de ejercitación, las clases de consolidación, y esto nos permite que las formas de organización respondan al objetivo. Podemos hablar también de clases, talleres, seminarios, conferencias, clases prácticas, y esto hace que tengamos una diversidad de formas de organización en correspondencia con los objetivos y los contenidos que se están planteando para el desarrollo de la clase. La forma de organización también propicia que en función del desarrollo alcanzado en el dominio de los contenidos se puedan organizar diferentes acciones por parte de los estudiantes. También la forma de organización orienta el estudio independiente en función del conocimiento que ha adquirido el estudiante durante el desarrollo de un tema, de una unidad, o pudiéramos hablar también de un semestre. Y como último aspecto podríamos mencionar que la forma de organización nos permite un desarrollo de los conocimientos por parte de los estudiantes a partir de las habilidades que deben ir formando desde los contenidos y el desarrollo de valores morales. A modo de resumen, podemos precisar que los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje son objetivos que tienen un carácter rector, los contenidos que a partir de ellos se estructuran los conceptos que va a aprender el estudiante, los métodos que nos permiten cómo enseñar, la evaluación, que es un aspecto fundamental para conocer los logros que va obteniendo el estudiante, las formas de organización de la clase que nos permite ir estructurando diferentes formas de interactuar y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante con el profesor, profesor-estudiante, así como los medios de enseñanza. Vemos que de forma general existe una estrecha relación a partir de que el objetivo se convierte en el componente fundamental y desde él se estructuran todos los diferentes componentes para organizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto hace que cuando un docente organiza, planifica, desarrolla y evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe de hacerlo a partir de los componentes no personales que se presentan en este video. Hasta aquí hemos analizado los diferentes componentes que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos permite estructurar didácticamente una respuesta desarrolladora en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del estudiante y del profesor en relación con el grupo de clase.